Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Bienvenidos a una nueva emisión de Focos en Telemundo Washington. Focos es una revista de análisis y opinión producida en El Salvador para salvadoreños y centroamericanos. Soy Karen Fernández. Y yo, Arisbel Arismendi. La invitación es para que nos sigan a través de nuestra página oficial focostv.com y a través de nuestras redes sociales en Facebook, @FocosOficial y en Twitter, @FocosTV. Iniciamos. Efectivamente nos encontramos en la casa presidencial de los años 30. Alfredo Massi ya tiene lista su cámara de 35 milímetros para filmar al representante del Papa Pío XI, Monseñor Albert Levame. Excelentísimos señores, tengo el honor de poner en manos de vuestra excelencia las cartas que me acreditan en calidad de nuncio apostólico ante el gobierno de la República del Salvador. Lléname de gozo y de confianza el testimonio, aunque inmerecido, con que el reinante sumo pontífice se ha dignado distinguirme, llamándome para tan alta misión, al haberse elevado a mayor dignidad su representación en esta república y al concluirse el año jubilar, fuente en el mundo de tanta pronunciada de esperanza. A continuación, el presidente de la República da la bienvenida al representante del Papa Pío XI ante el gobierno salvadoreño, uno de los pocos documentos audiovisuales que nos permite ver y escuchar al general Hernández Martínez a través del noticiero Lorotone, filmado por Alfredo Massi en 1934. Recibo de vuestras manos las letras credenciales que os acreditan en el elevado cargo de nuncio de la Santa Sede ante el gobierno que tengo a honra presidir. La decisión recientemente tomada por vuestro augusto soberano, su santidad Pío XI, de elevar al rango máximo de su representación en El Salvador, ha sido doblemente apreciada por mi gobierno al saber que para el desempeño de tan delicado cargo se había escogido a personas de vuestros merecimientos. Podéis estar seguro, excelentísimo señor nuncio, de que la misión espiritual de paz y de amistad encomendada a vuestras altas dotes encontrará siempre el seguido apoyo en mi gobierno. Os agradezco vivamente los votos que os habéis dignado formular por el merecimiento de mi patria y por mi ventura personal. A la vez, formulo yo los míos, muy sinceros, por la personal ventura de su santidad Pío XI y por la propia vuestra, deseando, excelentísimo señor nuncio, muy grata permanencia en el país.
Esta fue una nueva entrega de Retratos, mostrándonos la historia atrapada por la magia del cine. ¿Y usted qué piensa de esto? No estoy segura. Ni a favor ni en contra. Regular la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres es una cuestión de sensatez, no un asunto electoral. ¿Y cuando una mujer o niña enfrentan riesgos de salud o vida? Sí, vale la pena informarse y debatir este tema con responsabilidad, considerando la realidad, el futuro y las alternativas que niñas y mujeres merecen. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Ópticas Franklin te recomienda que compres los anteojos de tus abuelos, padres, hijos, nietos y de toda tu familia en El Salvador. Es fácil. Compra tu certificado de regalo o cualquiera de los paquetes descritos en www.opticasfranklindirect.com y ellos podrán recogerlos en cualquiera de las sucursales de Ópticas Franklin en El Salvador. Ordena ya www.opticasfranklindirect.com. Recuerda, compra en www.opticasfranklindirect.com ahora mismo. Desde un Washington congelado, pero bueno, estamos saliendo de las vacaciones de invierno, donde bueno, por lo menos nos tomamos una pequeña dormida y un pequeño relax, después de un año de Trump que nos ha dejado exhaustos, y de eso vamos a hablar hoy en este segmento de Alta Mar para Focos. Miren, un año lleno de acción, pero lo que es este señor nos ha creado turbulencia e incertidumbre por todos lados. No solo porque es un hombre que no esconde su racismo, no solo porque es un hombre que está constantemente criticando no solo a sus opositores, pero a la gente propia de su gobierno, no solo porque es un hombre que no define exactamente lo que quiere y no quiere, pero sino porque es un hombre lleno de exabruptos, que usa el Twitter como una navaja de ataque contra la gente. Entonces todo el mundo se despierta a las 5 de la mañana preguntándose ¿hacia dónde vamos? ¿Y quién ha atacado ahora? Bueno, es una turbulencia aquí que vivimos en Washington. Estamos todos exhaustos. Es increíble que Trump, Peter, no ha tenido una luna de miel. Él desde que empezó ha estado sorteando problemas. Ha estado investigado por unas acusaciones muy serias de su vínculo de su campaña con los rusos. Ha tenido el primer año con más baja popularidad de cualquier presidente en la historia. Tiene 39% de popularidad. El siguiente es Bill Clinton con 49%, y Bill Clinton también tuvo su cantidad de escándalos y de defenderse de bastantes acusaciones. Así que es un gobierno errático, impredecible, pero tiene de predecible que Donald Trump siempre sigue en campaña, y en campaña para un porcentaje de los americanos que todavía lo siguen siguiendo. Pero eso es lo que a mí me parece simplemente increíble, es que él gobierna para 25% de los americanos, que son aquellos americanos que son de más derecha, que son más fundamentalistas, anti-inmigración. Inmigración se ha vuelto aquí el tema enorme que realmente está cortando todo el espectro político. Sí, pero es impresionante cómo aquí en Washington tenemos muchas críticas con Trump, con su estilo, con su carácter, que creo que es lo que más, a lo que más se le puede atribuir su falta de popularidad, al carácter y a la falta de una visión unificadora. Pero hay gente que está feliz. A 2 horas de aquí tienen unas perspectivas económicas buenas, el país está recuperando, la bolsa está arriba, ya están entrando las empresas a generar empleos. Apple ha anunciado, la empresa Apple, que creará más de 20,000 empleos. Es decir, esa parte de las promesas de su campaña lo está logrando, así como una reforma fiscal que logró pasar por el Congreso, que es hasta el momento su principal triunfo. Bueno, pero sus 2 promesas de campaña más importantes, que eran tumbar a la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, lo que se llama aquí en Estados Unidos Obamacare, esa
la vamos a tumbar, la vamos a sacar, la vamos a quitar en las primeras 2 semanas. Bueno, aquí pasamos un año y no lo ha hecho y creo que han desistido de intentar hacerlo. Y la segunda gran cosa que prometió es esta magnífica pared de la cual él habla, la magnífica pared. No, y esta magnífica pared van no a pagar está. Los mexicanos. No, y además la pagan los mexicanos. Y esta magnífica pared, bueno, no hay ni un ladrillo en la frontera. Ahora, hoy en día están discutiendo justamente sobre esto y puede haber una plata simbólica, pero aquí yo te juro una cosa, Muni, vamos a acabar los 4 años y no va a haber una pared, no va a haber ni un metro de pared. Pero también ha habido unos asuntos muy preocupantes, sobre todo para los centroamericanos, que es esta insistencia en crear unos bloqueos migratorios muy, muy preocupantes. Y por otro lado, desmantelar los acuerdos comerciales de Estados Unidos. Estados Unidos se está retirando del mundo en temas ambientales, comerciales, políticos, incluso militares, y eso es una situación muy, muy preocupante para el resto del mundo. Yo creo que, Muni, el tema de los inmigrantes para mí es un tema de los valores de Estados Unidos. O sea, este país que ha crecido como el país que recibe los inmigrantes, esa estatua de libertad que es sobre los inmigrantes. Vengan y mándenme su gente que ha sido perseguida. Es impresionante que nos hemos vuelto como los peores racistas y a mí me da vergüenza de tener un presidente como ese. Es impresionante, pero también los inmigrantes son una fuerza laboral importante sin el cual no va a crecer este país. Así que primer año de Trump, muchas dificultades, bastantes aciertos, más de los que algunos habían previsto y mucha incertidumbre por delante. Gracias por acompañarnos hoy en Altamar para Focos desde Washington. Primer año de Trump, mucha incertidumbre. ¿Y usted qué piensa de esto? No estoy seguro. Ni a favor ni en contra. Regular la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres es una cuestión de sensatez, no un tema electoral. ¿Y cuando el embarazo de una niña sea producto de una violación? Sí, vale la pena informarse y debatir este tema con responsabilidad, considerando la realidad, el futuro y alternativas que niñas y mujeres merecen. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Un informe publicado esta semana por Oxfam Global revela que la reducción de la desigualdad en el mundo está bajo amenaza. El 82% de la riqueza mundial alcanzada en 2017 fue a parar a manos del 1% de los más ricos, mientras que la riqueza de la mitad de los más pobres a nivel mundial no aumentó en lo más mínimo. Según la organización, el crecimiento de la riqueza de los millonarios hubiese logrado acabar hasta 7 veces con la pobreza extrema en la que viven más de 700 millones de personas en el mundo. Hoy, en Prisma, presentamos los datos más reveladores del estudio. Oxfam señala que el crecimiento económico se sigue concentrando en muy pocas manos y que el 1% de los más ricos lo está haciendo a expensa de trabajadores mal remunerados y en condiciones precarias. La organización apunta que el año pasado se produjo el mayor aumento en el número de 1.000 millonarios de la historia, uno cada 2 días. Actualmente hay 2.043 personas con fortunas por encima de los $1.000 millones. Entre 2006 y 2015, los salarios aumentaron en promedio 2% cada año. En cambio, la riqueza de los 1.000 millonarios se incrementó en un 13%. Mientras la fortuna de los 1.000 millonarios aumentó en 762.000 millones en el último año, el trabajo no remunerado de las mujeres en áreas domésticas y de cuidado permitió generar $10 billones que ellas no recibieron. El estudio también indica que 42 personas concentran la misma riqueza que 3.700 millones de personas más pobres en el mundo. Respecto a América Latina, Oxfam indica que el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, mientras que la mitad de los más pobres solo accede a 3.5% de esa riqueza. La riqueza de los 1.000 millonarios latinoamericanos creció en 155.000 millones en 2017, suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria de la región por un año.
En el caso específico de Brasil, una persona que gana salario mínimo tiene que trabajar 19 años para ganar lo que una persona del 0.1% de los más ricos recibe en un mes. La organización también muestra que en Estados Unidos, 3 personas concentran la riqueza de la mitad de los estadounidenses más pobres. Oxfam sostiene que hay una serie de variables que están beneficiando la concentración y aumento de la riqueza de los más ricos. Las herencias, monopolios, relaciones de nepotismo o connivencia con los gobiernos y la evasión o elusión fiscal de los más ricos. En los países en desarrollo, señala la organización, se dejan de recaudar por lo menos 170.000 millones en ingresos fiscales cada año de los beneficios de las empresas y los superricos. Aunque Oxfam reconoce que el número de personas que viven en pobreza extrema se redujo a la mitad entre 1990 y 2010, dice que si la desigualdad no hubiese aumentado, 200 millones de personas más habrían salido de la pobreza. Y si la brecha persiste, esas personas mantendrán su misma situación por lo menos hasta 2030. Esto es todo en Prisma. Ya volvemos con más de su programa Focus. Ópticas Franklin te recomienda que compres los anteojos de tus abuelos, padres, hijos, nietos y de toda tu familia en El Salvador. Es fácil. Compra tu certificado de regalo o cualquiera de los paquetes descritos en www.opticasfranklindirect.com y ellos podrán recogerlos en cualquiera de las sucursales de Ópticas Franklin en El Salvador. Ordena ya www.opticasfranklindirect.com. Recuerda, compra en www.opticasfranklindirect.com ahora mismo. Los acuerdos de paz de 1992 en El Salvador trajeron esperanza. Sin embargo, esta pronto se desvaneció cuando ni los gobiernos de derecha ni tampoco los de izquierda supieron responder a las verdaderas necesidades de la gente. ¿Es posible la transformación del país? A esta pregunta respondieron Roberto Rubio y Gustavo Amaya, directores de 2 importantes organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. Esas energías que se dieron después de los acuerdos de paz en términos económicos, políticos, sociales, se fueron agotando rápidamente. Es más, te diría que ya por el año 95, a pesar de que hubo un boom del crecimiento, se cometió la eterna falla de no transformar ese crecimiento en desarrollo. Sí es decir, y no hubo, digamos, no tuvo la clase dirigente política y económica entonces la visión de aprovechar ese momento para realmente producir procesos de desarrollo y digamos que esas energías que habían de crecimiento económico se fueron agotando ya en 1995 y esos crecimientos empezaron a decrecer. Antes señalaban que el problema principal eran los 20 años de arena. En los últimos 8 años y medio llegó finalmente el FMLN, los llamados gobiernos del cambio, y la gran pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué ha cambiado en estos 8 años y medio respecto precisamente a la situación en que quedó el país cuando dejaron de ejercer el poder los gobiernos de arena? Gustavo. Mira, yo creo que hay que ser justos. Cambios en los temas estructurales del país, pues, podríamos decir que no existen o han sido cosas de maquillaje, ¿no? Algo tal vez se ha equilibrado la mesa en tanto generar tal vez algún nivel menor de desigualdad, pero en un marco de poco crecimiento y de un modelo neoliberal basado en maximizar la ganancia sobre la base de a veces de especulación o del comercio puro y duro sin producir plusvalías, ¿verdad? Pues sencillamente no hay forma de avanzar. ¿A dónde han avanzado? Con resistencia, si querés, pero se han producido en este último periodo. Hoy vos podés votar
se le perdió el monopolio a las cúpulas, a esas élites, aparte de esas élites, de decidir quiénes te gobiernan. Quien no crea que ese no es un cambio significante, pues otra cosa es que los ciudadanos seamos capaces de utilizarlo. Si los gobiernos anteriores lo hicieron mal, estos dos gobiernos lo han hecho peor. Ese es el problema. Es decir, los supuestos cambios, puedes cambiar para bien o para mal. Han habido cambios para mal en la medida en que los problemas estructurales que se suponía que el cambio iba a resolver, los profundizaron. Problema estructural en el tema del crecimiento, por las razones que sea. Podemos ver quién es y cuáles son los factores, pero el hecho que la política económica, quien dirige los gobiernos en ese momento, tiene una parte importante de responsabilidad en la conducción y por lo tanto, si una economía crece o no crece. Y hay factores externos. Y lo mismo te puedo decir, es decir, si habían vicios antes de corrupción, aquí también los han aumentado. Si habían ciertas mañas del ejercicio del poder legislativo que eran viciadas en la época de Arena, aquí también las continuaron. Los políticos de este país es difícil que cambien, ¿verdad? Están amarrados a su discurso, hay que buscar a dónde están las nuevas energías. Ese es uno. ¿Y tú dirías entonces ese es un gran energizante de cambio. Ya. El segundo es la generación joven. Estos millennials que les dicen hoy, ¿no? ¿Verdad? Que todo lo quieren ya, que creen que nacieron en democracia, que aquí no había Guardia Nacional, está bien. Eso es lo que lograron. Que asuman, que sean valientes, que dejen de ser cobardes. Si aquí cambiaran los partidos políticos, si modernizaran Arena, el Frente, etc., te digo que este país agarraría otra dinámica. Y si además, es decir, si hay alguna fuerza todavía interna que mueva esos cambios internamente, y tú le empujas afuera una ciudadanía activa políticamente, creo que se puede tejer una buena organización social sin ser masiva como la que hemos visto en Guatemala y Honduras, pero sí una buena organización social de cara a incidir en problemas específicos. Quizás hacer un comentario a lo que decía, a lo que estaba diciendo Roberto. Mira, un espacio es el civil, pero el espacio civil es bien claro, es para presionar, ¿no? Presionar a los grupos de poder. Ya sea políticos, económicos, porque también puede ser alguna empresa que esté haciendo un desmán, y vos como civiles, pues haces tu presión, ¿no? Ejerces contraloría, podés participar. Esa es una parte del modelo de ampliación de la democracia que en este país tenemos que profundizar. Pero el otro, que yo creo que es el gran problema, ¿va? Es cómo, y eso es hacer política. Porque a veces aquí se entiende de que eso no es hacer política, que eso es ser como civil, ¿no? Una cosa así medio incolora, insabora. Eso es hacer política. Pero también tiene que ver con hacer política pública, o sea, que se involucren. O sea, todo el mundo nos quejamos de los dinosaurios, ¿no? Pero nadie les quiere dar matacamba. O sea, nadie quiere ser el meteorito. ¿Ah? Entonces, hay que asumir. No te dejan entrar, porque han habido esfuerzos de muchachos o de grupos que han querido entrar, los han expulsado, que monten sus fuerzas. O sea, a eso me estoy refiriendo también, que también se tiene que jugar con esa, que se junten con los salvadoreños del exterior también. Aunque los hombres son las principales víctimas de los asesinatos, las mujeres son víctimas de los demás tipos de violencia. Esto es lo que remarca la investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, Renata Giannini. Conversamos con ella para entender cómo los gobiernos deben aplicar políticas diferenciadas en materia de seguridad. La circunstancia del asesinato de las mujeres es completamente distinto a la circunstancia del asesinato de los hombres. Muchas veces las mujeres son asesinadas por sus propios compañeros en el interior de sus hogares, entonces las políticas
que queremos implementar para reducir los homicidios tienen que dar cuenta también de las políticas específicas que darían cuenta de esta dinámica diferenciada para las mujeres. Pero eso también, es como que oculta una otra realidad. Estamos hablando de los hombres como las principales víctimas de la violencia homicida. Sin embargo, ¿quiénes son las principales víctimas de todos los otros tipos de violencia? Cuando hablamos del femicidio, por ejemplo, el femicidio viene precedido de una serie de otras violencias que muchas veces ni nos damos cuenta. Son crímenes que pasan en el interior de los hogares, muchas veces que no son notificadas, no sabemos. Renata, estamos hablando de poner, digamos, de manera visible que detrás de una cantidad importante de asesinatos en un país, no solo son hombres las víctimas, sino son las mujeres, y hay que comenzar a hablar de esto. Esto pasa también por la estadística. Renata, ¿cómo ha sido la experiencia en tu periodo como investigadora para poder trabajar con las instituciones que están encargadas de generar los datos y decir, oigan, al margen de la cantidad de muertes, hay un porcentaje grueso, importante de mujeres que están siendo asesinadas en un país? ¿Cómo se ha dado este proceso para sensibilizar y comenzar a medir esto? Muchas veces las mujeres, cuando van a reportar ciertos tipos de violencia, son victimizadas nuevamente. Entonces, a depender de las circunstancias, como que no hay un incentivo para que van y reporten los crímenes que ocurren contra ellas. Es muy común, por ejemplo, en mi país, que una mujer va a una comisaría para decir que sufrió un tipo de violencia sexual y le preguntan, bueno, pero ¿qué estabas vistiendo? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en una fiesta? ¿Estabas borracha? Entonces, para mejorar la calidad de los datos, tenemos también que mejorar la calidad de los servicios. Tenemos que saber cómo abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres. Es una cuestión, hay que implementar cosas más integrales. Sería que pudieras profundizar sobre la situación de las mujeres dentro de una estructura criminal como las pandillas. ¿Han logrado determinar, digamos, cómo está impactando en estas mujeres precisamente la desigualdad de género, pero ahora dentro de una estructura jerárquica y machista como una pandilla? De la misma manera que las mujeres en un mercado formal sufren desigualdad, ganan menos, tienen menos oportunidad, no están en el mando, esto también pasa en el interior de la pandilla, pero es más alarmante, digamos así. ¿Pero por qué lo sufren más en una pandilla? Porque no hay una regulación, primero que no hay una regulación, y muchas veces porque este comportamiento violento hacia las mujeres, que muchas veces son parejas de miembros de las pandillas, son como que incentivadas. Es como que, sos más hombre si sos más violento con esta determinada mujer. Pero además, como le decía, asumen muchas veces roles de riesgo y más subordinados. A la hora de intervenir, digamos, con política pública y poder hacer una especie de prevención de esas mujeres que están en pandillas, digamos, ¿cómo se acerca a la mujer para poder decirle, oiga, alejémonos de esta estructura pandillera si están sometidas a una situación de subordinación? ¿Hay alguna manera específica de entrar con una política e intervenir dentro de la pandilla para hablar con las mujeres, Renata? Yo creo que lo que es importante, no solo en temas de pandillas, grupos armados, de manera general, es importante entender por qué ingresaron, qué es lo que faltó en su vida para ingresar ahí. ¿Cuál es el simbolismo de una pandilla, de ser novia de una pandilla, de un pandillero o de estar ahí dentro? ¿Cuál es su motivación? Y muchas veces la motivación de las mujeres es distinta de la de los hombres, y eso es lo que no trabajamos tanto. Eso es bastante importante.